De nuevo, toda la pantalla. Iniciamos con lípidos 3. Muy bien. Entonces, comenzamos, chicos, con lo que vendría a ser lípidos 3. Recuerden, por favor, a realizar el pretest, que está en el... y el post por aquí. Muy bien, entonces, comenzamos con un temita que ya habíamos conversado un poquito otra vez, que era el tema de eicosanoides, ¿ya? Básicamente, los eicosanoides son ese conjunto, ¿no?, de biomoléculas que van a estar conformados por eico, ¿no? 20 carbonos, ya básicamente, ¿no? Y bueno, van a ser, se pueden dividir en unos 3 grandes grupos, ¿no? Lo que vendría a ser los prostanoides, los leucotrienos y los epóxidos. Los que más nos van a sonar vendrían a ser las de las prostaglandinas, ¿ya? Que están en el grupo de los prostanoides. Pero también están los leucotrienos, que también por ahí en monología o en algún curso lo habrán escuchado, ¿no? Los leucotrienos. Y bueno, por los epóxidos no tanto. Pero igual, son 3 grupitos. Entonces, lo más importante que tenemos que recordar aquí es que esos eicosanoides son un conjunto, ¿no es cierto?, de moléculas que van a estar formadas por 20 carbonos oxigenados, ¿no es cierto? Y serían estos 3 grupos. Ahora, para que este ARA, ¿no es cierto? ¿Qué será? Estamos mencionando otra prueba. Es que es el precursor de estos eicosanoides, de estos 3 grupos. Antes de ser cualquiera de ellos, es un algo, y ese algo es un ARA, ¿ya? Es el ácido araquidónico. Es decir, el ácido araquidónico que está aquí va a pasar por unas 3 diferentes enzimas, ¿no es cierto? Y según la enzima que le toque, se va a volver un epóxido, un leucotrieno o una prostaglandina, ¿ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿cuáles son esas enzimas, no? Bueno, eso depende de cada uno. Por ejemplo, para los epóxidos es la epoxigenasa, los leucotrienos es la lipoxigenasa y para los prostanoides es la ciclooxigenasa, que es la que más vamos a ver también, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, ¿pero de dónde obtengo mi ARA, no? ¿Qué es el ARA? El ARA es el ácido araquidónico y ese ácido araquidónico se forma por medio de la destrucción, por así decirlo, el defecto de los fosfolípidos. ¿Qué es lo que pasa con los fosfolípidos? ¿No? Están en mi membrana celular. Ellos van a pasar por una enzima llamada la fosfolipasa, que ¿qué es lo que hace? ¿Aumentar los fosfolípidos? No, los degrada, ¿ya? Ayuda en su degradación de los fosfolípidos. Y uno de los compuestos que se obtiene al final es el ácido araquidónico. Y luego ya va a dar paso a estos 3 grupos. ¿Ya? Básicamente eso es lo que tenemos que recordar. Y estos datitos, ¿no? Que vendría a ser como respuesta a algunos estímulos. O sea, ¿cuándo puedo tener más ácido araquidónico? Cuando hay hipoxia, cuando hay neurotransmisores, ¿no? O por hormonas, ¿no? Por estos mensajeros, ¿no es cierto? O por una señal de estrés que es la hipoxia, ¿no? Se puede generar más ácido araquidónico. Y eso se debe entender según lo que yo voy a crear, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver ahorita. Muy bien, entonces este es un dibujito del Robbins, ¿ya? No es de bioquímica, es de patología. Como les digo, bioquímica se va a trascender, ¿ya? Y les va a ayudar en otros cursos. Y en este caso, en este curso de patología, ¿no? Nos vuelven a recordar justamente el metabolismo del ácido araquidónico, que básicamente es el que va a formar estos 3 grandes grupos, ¿no? Y miren todo lo que van a formar luego, ¿no? Las prostaglandinas, ¿no? Las podemos clasificar en prostaglandina H2, ¿no es cierto? Que luego me va a dar la prostaglandina I2, los tromboxanos también A2, prostaglandina D2, E2, etcétera, todos con sus funciones. Luego, más adelante están las funciones propiamente dichas, ¿no? Pero acá nada más es mucho más sencillo verlo, ¿no? De esa forma, ¿no? En este caso la prostanciclina o prostaglandina I2, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos hace? Una vasodilatación, ¿no? Ayuda con ello, así como también tiene efecto no solo en el músculo liso, ¿no es cierto? Músculo liso de ese vaso sanguíneo, sino también en la de las plaquetas. En este caso, evita que se agreguen, ¿no es cierto? Que se reúnan entre sí las plaquetas. Los amproxanos, por el contrario, no producen vasodilatación, sino vasoconstricción, ¿no? Y bueno, pues con respecto a la agresión plaquetaria es lo contrario, ¿no es cierto? La estimula, la promueve, ¿ya? Por este lado tiene las mismas características, aumenta la vasodilatación y aumenta la probabilidad vascular, ¿ya? Y por la parte de los leucotrienos, ¿no es cierto? Tenemos 2 partes, ¿no? Uno que tiene que ver con la adherencia, ¿no es cierto?, de los neutrófilos, ¿no es cierto?, que la inhibe,
Y por otro lado, tenemos que ayuda, ¿no es cierto?, a que pueda haber una vasoconstricción, también un broncoespasmo, así como también el aumento de la permeabilidad vascular, ¿qué es eso, no? Permeabilidad, ¿se acuerdan de la palabra impermeable, no es cierto? Impermeable es aquella ropa o aquella característica, por ejemplo, de la ropa, que evita que el agua, ¿no es cierto?, penetre, ¿no es cierto?, y por lo tanto, tu cuerpo y toda su ropa esté a salvo del agua, de la lluvia, ¿no? Entonces, similares, eso es un material impermeable. Y si yo hablo de permeable, es la ropa común, le pones agua, ¿no es cierto?, atraviesa. Similares con la membrana celular, o en este caso el endotelio, ¿no es cierto?, que vendría a ser el piso, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser el vaso sanguíneo, ya. Entonces, si hablamos de algo más permeable, ¿no?, significa que vamos a hacer espacio entre célula y célula del endotelio del vaso, ¿no es cierto?, para que pueda pasar, ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar? Bueno, macrófagos, ¿no es cierto?, leucocitos, etcétera, ¿no es cierto?, o sea, células inmunes que van a llegar a cierto lugar porque hay una noxa, algo está sucediendo en un punto del vaso, entonces de repente una bacteria está entrando, etcétera. Entonces lo que hacen es, alguien está dentro, entonces nosotros también vamos a entrar, de la sangre viajan, ¿no es cierto?, y hacen quimiotaxis, y hacen luego justamente, ingresan, ¿no es cierto?, a justamente la parte inferior, ¿no?, o que está debajo del endotelio, ¿no?, para poder atacar a esas bacterias, etcétera, o la razón por la que se haya hecho ese llamado, ¿ya? Entonces, lo que quieren hacer estos leucotrienos es aumentar la permeabilidad vascular, ¿no es cierto?, hacer que sea más fácil a estas células inmunes, ¿no es cierto?, los neutrófilos, por ejemplo, a que puedan ingresar. ¿Ya? Y también esto es una pregunta así súper clásica, es que el ácido acetilsalicílico o la aspirina, que es un nombre comercial, pero es un nombre genérico, ¿no?, van a bloquear la COX-1 y COX-2. ¿Qué era COX-1 y COX-2? Son ciclooxigenasas, ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, ¿ya? Entonces te digo que, desde ahora te acuerdas que la aspirina va a bloquear la COX-1 y la COX-2. Por otro lado, ya hablando más de estas enzimas, ¿no es cierto?, sabemos que cada una va a generar distintos tipos de prostaglandinas. La COX-1 va a generar prostaglandinas que son las que normalmente trabajan, por ejemplo, las que van a trabajar todo el año, no van a estar ahí siempre en diversos tejidos. Por ejemplo, en la mucosa gástrica tiene que haber siempre prostaglandinas ahí porque ayuda a que haya esa mucosa gástrica, por lo tanto, que nos defienda de las úlceras, etcétera. Las plaquetas, ¿no es cierto?, también ayuda a los riñones y a las células del endotelio vascular, y ya. Pero la diferencia es que la ciclooxigenasa 2, ella no está permanentemente siendo producida, sino que se produce solo en ocasiones especiales, como cuando hay una noxa, cuando hay un agente lesivo, ¿no es cierto?, que provoque una inflamación. Entonces ahí es donde van a producir, se va a activar esa COX-2 para generar ese tipo de prostaglandinas, ¿ya? Y bueno, pues son los que nos ayudan, por ejemplo, a amplificar el dolor. Por lo tanto, si uno no quiere sentir dolor, ¿qué es lo que debería hacer? Fabricar un fármaco, ¿no es cierto?, que ataque solo la COX-2, porque es la que está relacionada con esas prostaglandinas. Sin embargo, antes lo que se fabricaba era fármacos, ¿no es cierto?, que bloqueaban a ambos a la vez, porque no se podía fabricar uno que afecte específicamente a uno antes, ¿no? Entonces, eso se llamaban, ¿no es cierto?, los AINES no selectivos, básicamente, ¿no? O AINES COX no selectivos, ¿no? Estos fármacos, ¿no es cierto?, significa que van a atacar a ambos a la vez. Y por lo tanto, hay algunos que conocerán sus nombres, naproxeno, ibuprofeno, etcétera, que tú lo podías brindar, ¿no es cierto?, pero siempre tenías que hacer esa recomendación de que lo tomen con algún alimento, ¿no es cierto?, o que no lo sugieras para personas que tengan úlceras, etcétera. ¿Por qué? Porque úlceras gástricas, digo. ¿Por qué? Porque ya estarían dejando de producir el dolor, pero también estarían dejando de proteger la mucosa gástrica. Por lo tanto, no podrían utilizar, sería daño justamente para la mucosa, ¿no es cierto?, que aplicas a los ojos, ¿no? Entonces preferiría otro fármaco. En cambio, la COX-2, que son
fármacos más modernos, ¿no es cierto? Ellos van a inhibir preferentemente o solo la COX-2, ¿no es cierto? Y eso es más chévere, justamente porque no tiene ese tipo de contraindicaciones, ¿no es cierto? Tiene menos efectos adversos, ¿no? Lo puedes dar a adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información, ¿no es cierto?, la podemos inferir a través de estas características de la COX-1 y COX-2, ¿ya? Y bueno, acá están algunos ejemplos. Sí, ¿no? Que también es un poco más caro, ¿no? Justamente por esa razón. Y bueno, eso sería principalmente el tema de los icosanoides, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes, ¿no? Donde podemos ver que el endotelio vascular puede producir, mira, a partir de sus fosfolípidos, su ácido liquidónico y luego la prostaglandina. Ella sale, ¿no es cierto? Y bueno, pues tiene efecto, por ejemplo, en la plaqueta y hace que esta plaqueta pueda adherirse, ¿no es cierto? O puede tener contacto con otras plaquetas, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá también la acción del tromboxano A2, ¿no es cierto? Producido por la plaqueta y como les digo, ¿no es cierto? Es básicamente aprenderse estas características que estaban por aquí. Ya. Bueno, con respecto a la síntesis, ¿cómo yo sintetizo entonces las prostaglandinas? Ustedes ya saben que es por medio de la COX, ¿no es cierto? La ciclooxigenasa. No tanto uno como dos, pero hay etapas. En este caso es sencillo. La etapa 1 es que crees tú ácido uraquidónico, ¿no es cierto? Si no, no puedes tener ningún icosanoide. Entonces, la etapa 1, que también está escrita por acá, pero en la imagen lo podemos ver mucho más claro, es que tiene que haber un estímulo primero que en la membrana celular que haga que los fosfolípidos puedan degradarse y crear ácido araquidónico. Luego, en la etapa 2, tenemos que la ciclooxigenasa se va a convertir, ¿no es cierto? Digo, el ácido araquidónico se va a convertir en prostaglandina G2 y luego en la H2, ¿no es cierto? Básicamente por estas enzimas, ¿no es cierto? La ciclooxigenasa, la peroxidasa. Y después, en la etapa 3, ya con la prostaglandina H2, ella va a ser justamente la que va a promover la síntesis de las demás prostaglandinas finales como tal, ¿no? Por medio de varias enzimas, ¿no? Una isomerasa para que sea prostaglandina B2, E2, G2-alfa, ¿no es cierto? Tromboxanos y la I2 o prostaciclina, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la última fase de la fase 3. Ahora, con respecto a la degradación, ¿no es cierto?, de los icosanoides, ellos van a tener una vida media muy corta y por lo tanto hay algunas formas en que ustedes pueden degradar a esos icosanoides. En este caso es por medio de una prostaglandina 15, hidroxilo deshidrogenasa, otra por medio de la prostaglandina T3 o delta 13 reductasa y por una beta-oxidación o gamma-oxidación de estos dos productos, ¿no? Entonces, básicamente acá lo que yo quiero que se acuerden es esto, ¿no? Estos dos principalmente, ¿no? Que vendría a ser el de la prostaglandina 15, hidroxideshidrogenasa, y la otra la delta 13 reductasa. Y ahora, antes de pasar a los triacilglicéridos como tal, hay que justamente recordar estos grafiquitos, ¿no? Para que tengan en cuenta la estructura de los lípidos, porque ahorita lo vamos a ver, y entendiendo dibujito con letras es mucho más sencillo de comprender. Entonces, acá por ejemplo tengo mi ácido graso, ¿no? Normal. Si yo junto 3 ácidos grasos con un glicerol, tengo un triglicérido, ¿no es cierto? Que está por acá, o también magotaje, ¿no? Triacilglicérido. Luego tenemos también un fosfolípido, ¿no es cierto? Que tiene sus ácidos grasos, ¿no es cierto? Su grupo carboxilo, ¿no es cierto? Pero, ahí acá no está el simbólico, pero bueno, en su grupo fosfato, ¿no es cierto? Por eso se llama fosfolípido, ¿no? El estrógeno, como se dan cuenta, se parece mucho al colesterol, ¿no? Y es porque es el mismo anillo ciclopentano perhidrofenantreno, ¿no es cierto? Solo que le han añadido algunas ramas, ¿no es cierto?, para que sea esto, ¿no? Y eso es ese es el destino que tienen las demás hormonas esteroideas que también vamos a ver hoy, ¿ya? Esta es una de ellas, el estrógeno, ¿no? Luego también tenemos la cera y la ceramida como parte de los lípidos complejos, ¿ya? Entonces, centrándonos en esta moleculita, el triacilglicérido, ¿no es cierto? Sabemos que es la formación de un glicerol con 3 ácidos grasos, ya está, ¿no? Y eso se puede ver acá de forma sencilla, ¿no? Y hay algunas características acerca de ellos, ¿no? En este caso, tenemos acá un ácido graso saturado, insaturado, y el otro puede ser cualquiera de las dos.
con respecto a la síntesis de estos ácidos grasos, antes de leer todo esto, es más sencillo preguntarnos, ¿no? ¿Por qué es que nuestro cuerpo quisiera sintetizar ácidos grasos, ¿no es cierto? O triacilglicéridos, ¿no? Que es un poco lo mismo. Porque recuerden que el triacilglicérido tiene 3 ácidos grasos. Entonces, si yo quiero producir un triacilglicérido, ¿qué es lo que está pasando con la célula, ¿no? Bueno, si uno quiere producir TAG, es porque está en tiempo de que le sobra la energía o que le falta la energía. Probablemente que le sobre, ¿no es cierto? Que esté en un tiempo de bonanza, hablando de la célula energéticamente. ¿Por qué? Porque uno no va a guardar ácidos grasos en forma de triacilglicéridos, o sea, no los van a paquetar en 3 para, en tiempos en donde le falta la energía. Eso no va a suceder, ¿no? Cuando falta la energía, al revés, todos los nutrientes que tengamos, ¿no es cierto? Todas las reservas energéticas van a salir a la sangre y luego lo vamos a degradar. Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces, ahora sí podemos entender bien esto, ¿no? Esta síntesis de ácidos grasos, triacilglicéridos, va a estar principalmente en el hígado, tejido adiposo y glándula mamaria, ¿ya? Glándula mamaria, recuerden que va a dar justamente esas, va a producir grasas también para que el bebé, ¿no es cierto?, el niño pueda nutrirse, ¿no? El que pueda obtener la energía también de ahí. Luego tenemos que se van a realizar, ¿no es cierto?, las principales reacciones de interconversión entre esos lípidos, y luego también tenemos su relación con estos otros lípidos, ¿no? Cuerpos cetónicos, colesterol, fosfolípidos, ¿no es cierto? Esto principalmente se va a sintetizar ¿en dónde? En el hígado. ¿Ya? Siguiente, esto ya lo habíamos visto, alargamiento de suturación, ¿no es cierto? Son procedimientos que se le hace cuando tú ya tienes tu ácido graso. Tienes tu ácido graso, por ejemplo, tu ácido palmítico, entonces, ¿qué lo vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Lo vas a alargar y lo vas a desaturar, ¿no es cierto? O sea, que colocarle doble enlace, ¿no es cierto? Y eso te ayuda, ¿por qué? Porque vas a tener mayor cantidad de energía almacenada, ¿no es cierto? Para que esté lista cuando realmente lo quieras usar, ¿no? Y bueno, pues beta oxidación también, ¿no es cierto? Los ácidos grasos. Este beta oxidación sería un proceso más bien de degradación, ¿ya? Y por último tenemos que esta síntesis, como les estaba comentando al inicio, ¿cuándo va a suceder? En la fase postprandial. No va a suceder en ayuno, sino en la fase postprandial, ¿ya? Y las enzimas reguladoras que se van a encontrar activadas vendrían a ser ¿quiénes? Las que están inducidas por las enzimas de los carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a las 3 reguladoras de carbohidrato, de la glucólisis, digo, la FFK1, ¿no es cierto? La piruvatoquinasa, así como la exoquinasa, ¿no es cierto? Ellas van a estar al tanto, ¿no? Y la verdad, todos, recordar un poquito de carbohidratos, ¿no? Vamos a encontrar algunas otras enzimas que van a estar también presentes. Entonces, si yo quiero producir triglicéridos, tengo que tener un glicerol, ¿no es cierto? Que era lo que les había comentado, glicerol, y luego unos 3 ácidos grasos, ¿no? Y en eso voy a convertirlo, ¿no es cierto?, en un fosfatidato, y luego ya pronto se va a convertir en mi triglicérido, ¿no? Primero tiene dos ácidos grasos, ¿no es cierto? Y luego ya 3. Entonces, eso es importante recordar. Ahora, con respecto a esta síntesis, ¿no es cierto? Ya les estaba mencionando que principalmente, ¿no es cierto?, se daba en nuestro hígado, se van a almacenar también en el tejido adiposo, ¿no? Y esto es ¿para qué? Para que se pueda reservar la energía en ese lugar. Cuando se necesita los triglicéridos, se van a movilizar. ¿Y qué es movilizar? Sacar, ¿no es cierto? Sacar de donde esté almacenado y llevarlo hacia donde se necesita, ¿no? Movilizar esos triglicéridos. En este caso, por ejemplo, al músculo, ¿no? Entonces ya les mencioné, hígado y tejido adiposo son los lugares donde se va a sintetizar. Y básicamente la enzima, esto es aparte ya, es como que extra, la enzima determinante de la velocidad de la síntesis de triglicéridos, entonces la glicerol 3-fosfato y 3-perasa, ¿ya? Ahora, con respecto a ello, ¿no es cierto?, tenemos otra molécula importante que es el glicerol 3-fosfato, ¿ya? Tengo a mi hígado y tengo a mi tejido adiposo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá, no? Si vieran la parte de las diferencias entre estas dos imágenes. En este caso tengo acá que el hígado tiene una glucosa, luego hace glucólisis y luego tiene un
dihidroacetolofosfato, que es parte de la glucólisis, aún no se termina. Entonces, este dihidroacetolofosfato, aunque se desvía, porque esto no es el piruvato, ¿no es cierto? Yo diría que es glucólisis completa hasta que termina en piruvato, ¿no? Entonces acá se desvió. ¿Para qué? Para convertirse en glicerol 3-fosfato por medio de esta enzima, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Pero también sé que al hígado le puede llegar glicerol, ¿se acuerdan? Que ya hemos conversado esto de lípidos 1 y 2 acerca de las lipoproteínas. Ellas, ¿qué es lo que hacían? Transportaban lípidos, ¿no es cierto? A través de la sangre, juntando lípidos con proteínas. En este caso, lo que sucede es que el kilomicrón, así como el VLDL, va a dejar parte de esas grasas, ¿no es cierto? En este caso, específicamente los ácidos grasos, en el tejido adiposo, así como también al tejido endotelial, ¿no es cierto? Pero, en el tejido muscular también, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que va a botar, ¿no es cierto? El glicerol. Eso lo bota y que siga en la sangre. ¿Por qué? Porque alguien lo va a saber aprovechar, que es el hígado. Y por lo tanto, este glicerol llega, ¿no es cierto? Y recuerden que él llega, por ejemplo, para hacer glucólisis, pero también puede hacer esto, generar el glicerol 3-fosfato por medio de la glicerosinasa. En cambio, en el tejido adiposo, ¿qué es lo que sucede? Tengo mi glucosa, glucólisis igualito, ¿no es cierto? Puede generar el glicerol 3-fosfato, pero acá no va a llegar glicerol y menos podría utilizarlo. ¿Por qué? Porque le falta esta enzima, la glicerol quinasa, ¿ya? Entonces, acuérdense, por favor, que una molécula importante para la síntesis de triglicéridos es la glicerol 3-fosfato. Y el hígado puede tener dos formas de obtenerlo, en cambio, el tejido adiposo solo uno, y es por medio de estas enzimas. ¿Ya? Acá les puse hígado y tejido adiposo. Bueno, ahora podemos ver todo lo que vendría a ser la composición, ¿no es cierto?, del tejido adiposo blanco, ¿no es cierto? En este caso está conformado por ácido graso de tipo oleico, también hay palmítico, ¿no es cierto?, esteárico y simplemente para que lo recuerden, estos dos principales. ¿Cuándo vamos a sintetizar con respecto a las hormonas, ¿no es cierto?, y cuándo las vamos a degradar, o quiénes van a estar a favor y en contra? Recuerden que si estamos sintetizando es un proceso anabólico, ¿no? Entonces, ¿quién es la hormona anabólica aquí? La insulina. Y las que van a degradarlo va a ser adrenalina, glucagón y ACTH, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque les va a interesar tener ese triglicérido para cortarlo, ¿no es cierto? Y darlo a las demás células para que puedan nutrirse. Y bueno, pues con respecto a la exportación, ¿no es cierto?, es similar, ¿no es cierto?, va a ser del hígado, ¿no es cierto?, hacia los tejidos periféricos, en este caso, el triglicérido, ¿no es cierto?, como VLDL, y esto ya lo habíamos visto. Recuerden que el kilomicrón lleva bastante triglicérido, pero exógeno, es decir, de la dieta. En cambio, el que es producido del hígado, ¿no es cierto?, propiamente de nuestro cuerpo, o sea, de forma endógena, ese triglicérido endógeno va a estar transportado por el VLDL, del hígado hacia los tejidos periféricos. Y ahora podemos encontrar esto. Entonces acá podemos ver lo que vendría a ser las dos enzimitas que vimos anteriormente, la glicerol quinasa y la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, esto es lo que sucede normalmente, ¿no? Por acá, esto, ¿no? En ambos lugares. En cambio, esto solo en el hígado. ¿Ya? Entonces, vemos que en ambos casos se obtiene el glicerol 3-fosfato, ¿no es cierto?, que era lo que yo quería en la teoría positiva, y de ahí, ¿qué está pasando? Se asila, ¿no es cierto? O sea, entra en un proceso de asilación. Ahora sí. Va ganando, ¿no es cierto?, ácidos grasos, acaba 1, acaba 2, que ya se llama fosfatirato o 1,2 de acilglicerol fosfato, ¿ya? Y luego, cuando le añades el tercero, pum, ya se llama triglicérido. Listo, ¿no es cierto? Se acabó. A veces ahí siento que es mucha letra y tal, y que nos pueden confundir las cosas, pero simplemente recordar eso. Un glicerol, un glicerol, 3 ácidos grasos, y ver cómo eso encaja con el esquema, ¿no es cierto?, la reacción química. Y ya está. Entonces, recordar esto: glicerol quinasa en el hígado, glicerol 3 fosfato deshidrogenasa en el hígado y en el tejido adiposo.
Eso ya está. El glicerol proviene del intestino, así como de los kilomicrones, ¿no es cierto? Proviene del LPL. La LPL era la liposa lipoproteica, que era la que era como un cuchillito que rompía, ¿no es cierto?, a los kilomicrones o al VLDL, por ejemplo, y los cortaba y se quedaba, si estoy cortando mi triglicérido, ¿no es cierto?, se desdobla en, ¿qué cosa? Ácido graso y glicerol. Se queda con el glicerol, digo al revés, con el ácido graso y el glicerol se va a la sangre, ¿no? Eso también ya lo mencioné. Y con respecto a ello, ¿no es cierto?, va a ser también la glucosa y la fructosa va a ser importante. Creo que había una imagen de eso. Ya, vamos acá. Muy bien, entonces, como les decía, esta síntesis triacilglicérido, ¿por quién va a estar regulado? A favor y en contra. Ya lo mencioné, por medio de las hormonas anabólicas, como es la insulina. Y esa hormona, ¿sobre qué enzimas va a actuar? Bueno, sobre las que van a estar relacionadas con los carbohidratos, ¿no? Como ante la glucolítica, como la glucoquinasa, fosfoproteoquinasa 1, pirobatoquinasa, y acá están también estas, ¿no? Piruvato deshidrogenasa, carboxilasa, citrotoliasa. Ahora, ¿está por qué tendrían que ver? ¿No? Citrotoliasa es sencillo, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con la dieta, ya, pero tiene que ver con la síntesis de ácidos grasos, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan de la lanzadera, ¿no es cierto?, del citrato, en donde básicamente el citrato se cansa de estar a cada rato en el ciclo de Krebs haciendo y haciendo, dando vueltas, básicamente. Entonces, como hubo bastante ingesta de carbohidratos, se está haciendo bastante ciclo de Krebs, pero este citrato sale por medio de la lanzadera del citrato, ¿no es cierto?, para producir ácidos grasos y posteriormente triacilglicéridos, ¿no? Entonces tiene sentido. Luego, los piruvatos de deshidrogenasa también, ¿no es cierto?, así como la piruvato carboxilasa, que están cerca justamente, ¿no?, anteriores al ciclo de Krebs. La ACC con mayor razón, porque esta ACC, ¿no es cierto?, es activada por el citrato y va a ser importante para sintetizar, ¿qué cosa? Los ácidos grasos. Si no sintetizas ácidos grasos, entonces no vas a sintetizar triacilglicéridos, ¿no? Entonces es importante esa relación. Y lo mismo con el complejo ácido graso sintasa. Recuerden que ya el complejo multienzimático, ¿no es cierto?, que te ayuda a sintetizar ácidos grasos, solo que entre ellas dos, ella cumple más funciones, ¿no es cierto?, a nivel enzimático, porque tiene varias enzimas, es un complejo multienzimático, pero la que determina la velocidad de la síntesis de ácidos grasos es la ACC, ¿no es cierto?, con sus tres cofactores, ¿no?, que vendrían a ser el ABC, ¿no es cierto?, el ATP, la glicina y el Ay, me faltó la C. No me puedo quedar así. ¿Qué cosa recuerda? A ver, A, B, C. Lo que es biotina. Voy para arriba. Ya está. CO2, ya está. Bueno, igual acá, para repasar. Listo. ¿Ya? En la ABC, que vendrán a ser los cofactores de la ACC. Ya está. Y continuamos con esta parte, que obviamente sería la forma en la que ya están convergiendo todos estos datos, ¿no? Lo que les mencionaba era acerca de los kilomicrones, ¿no?, que estaban por aquí. Ellos, por medio de la LPL, ¿no es cierto?, inducida por la insulina, hace que entren ácidos grasos a tu tejido adiposo, ¿no es cierto? Y la glucosa, ¿no es cierto?, sigue entrando al tejido adiposo, ¿no es cierto?, para que tú puedas hacer glucólisis, ¿no? Pero recuerda que el tejido adiposo, eso es carbohidratos, ¿se acuerdan? Variaciones de la glucólisis en un tejido. Teníamos que en el tejido adiposo, ¿qué podía suceder? Que había una desviación, ¿no es cierto?, hacia la creación de ácidos grasos o grasas en general, ¿no? En este caso vemos como la DHAP, ¿no es cierto?, el hidroxigenofosfato, se desvía para generar el glicerol-3-fosfato. Y de esta forma, ¿no es cierto?, mira, si ya tienes glicerol, tienes ácidos grasos, vas a obtener en algún momento tu triacilglicérido, ¿no? Y es lo que sucedió. Y bueno, pues eso principalmente, ¿no? Es lo que tenemos que recordar, ¿no? Acá es un escribir de lo que he mencionado, ¿no es cierto? Recuerden que la insulina también va a ser importante para esta parte, el GLUT4, ¿no es cierto? La insulina me va a ayudar a inducir la LPL, pero también al GLUT4. ¿Por qué? Porque a la insulina le conviene que ingresen, ¿no es cierto?, a la célula la glucosa. Entonces le va a generar la puerta que se llama GLUT4. Ya está.
Ahora, con respecto a beta-oxidación, espérate un momento. Había una imagen por acá para usar. Ya, ahora sí. Vamos a seguir con esto y luego volvemos por allá. Es esto. Ya hemos sintetizado ácidos grasos. Ahora queremos movilizarlo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente va a ser cuando haya ciertos estímulos, ¿no? En este caso va a ser en la fase posabsortiva y se va a acentuar en el ayuno, ¿ya? O sea, terminas de comer, tienes unas 4 horas de posabsortiva, ¿no? Si no, postprandial. Luego de las 4 horas ya es posabsortiva y luego ya la siguiente es ayuno temprano, entonces toda la parte de inanición, bla, bla. El punto es que en esa fase, ¿no es cierto?, donde ya no estamos comiendo, es donde el tejido adiposo se queda viendo, ¿no?, que todo el cuerpo entra en crisis, pero él tiene reservas. Entonces lo que va a hacer él es sacar esas reservas que vayan a la sangre y se movilicen para que puedan ser usados por los tejidos, ¿no? Entonces, ¿quién va a actuar aquí? La hormona ya no sería la insulina, sino el glucagón, ¿no? Entonces acá está, van a haber niveles altos de glucagón, estamos en ayuno. El que va a hacer, ¿no es cierto?, va a tocar a las puertas y tocar a las puertas, a las células básicamente, y va a activar a la adenilato ciclasa, ¿no es cierto? Recuerden que tanto el glucagón como la epinefrina activan a la adenilato ciclasa. Ya. Ahora ella, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar el AMP cíclico, va a aumentar la proteína quinasa A, activa, ¿no es cierto? Y va a activar también a la lipasa hormonosensible. Y esto va a generar que se empiecen a hidrolizar, o sea, degradar los triacilglicéridos. Eso lo podemos ver por aquí, ¿no? Acá vemos que la lactociclasa tiene varios receptores para varios ligandos, ¿no? Entonces tenemos a esta insulina que tiene básicamente, va a llegar a inhibirla, pero por ahí vamos a glucagón junto con otros más que van a activarla. El punto es que el más importante de los activadores es el glucagón, el más importante de los inhibidores es la insulina. Pero cuando llega el glucagón y se activa, ¿qué es lo que pasa? La teta se convierte en epicíclico y luego vemos este siguiente proceso. Acá, nos quedamos por acá, ¿ya? Se va a activar el AMP cíclico, va a ayudar a activar a la proteína quinasa A, ¿no es cierto? Esta va a activar a la lipasa hormonosensible, ¿no es cierto? De estar inactiva, pues estar activa. Y ella, ¿qué es lo que va a hacer? Ella va a ocasionar que el triglicérido, ¿no es cierto?, que tiene el tejido adiposo, ¿no es cierto?, se empiece a degradar. Degradar, mira, bota un acne, bota otro acne y bota otro acne. Y se queda con un glicerol, ¿no es cierto? Entonces todo ya está separado. ¿Qué es acne? Ácido graso no esterificado, ¿ya? Entonces, ya como todo está roto, ¿no es cierto?, separado, entonces el tejido adiposo, esto es un resumen de todo esto, ya puede botarlo a la sangre, ¿no es cierto? Y lo bota, el acné va a viajar junto con la albúmina, eso depende de cada lípido, ¿no es cierto?, si viaja o no con algo, en forma de qué, y el glicerol, en el soluble en sangre, entonces puede viajar tranquilo, ¿no? Va directamente al hígado para hacer sus trabajos como la gluconeogénesis, ¿no es cierto?, por ejemplo, o el acné puede ir también al hígado, ¿no? Así como a los demás tejidos periféricos, ¿no? Como el músculo, el corazón y así. Muy bien, entonces, es lo que sucede, ¿no? Cuando llega ya a los tejidos y tienes el acetil-CoA, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Bueno, lo vas a seguir degradando, ¿no? En este caso, ¿no? Acetil-CoA, ahora sí. Lo vas a degradar a algo mucho más pequeño que es el acetil-CoA. Miren, por acá ven la cantidad de carbonos que tiene y luego va a disminuir bastante por esas reacciones degradativas que le vas a ocasionar. Similar es el ciclo de Krebs, que se acuerdan que es parte del catabolismo, es la tercera parte del catabolismo, ¿no es cierto? La tercera fase, digo, la vía como un final, porque ahí se está degradando no solo los lípidos, sino también los carbohidratos y la proteína, ¿ya? Entonces es importante mencionarlo. Pero también nos puede servir para la gluconeogénesis y cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Y eso lo vemos por aquí. El acetil-CoA lo vamos a ver ahorita en nuestras siguientes diapositivas, cómo va a generar cuerpos cetónicos, ¿ya? Y por acá también en general la gluconeogénesis. Recuerden que tiene que haber un glicerol, ¿no es cierto? Que no sé si está por acá. Pero ya hemos llevado esto, recuerden que tenemos 3 formas para hacer gluconeogénesis, ¿no es cierto? Los 3 precursores, y uno de ellos es el glicerol que genera directamente glucosa, ¿no es cierto?
Los otros van a estar regulados por mis ácidos grasos, que van a inhibir a esta enzimita para que el piruvato no se convierta en ácido-CoA, sino se convierta en oxalacetato, ¿no es cierto? La piruvato deshidrogenasa se inhibe, ¿no es cierto?, por medio de los ácidos grasos, y se va a activar la proteína piruvato carboxilasa para construir oxalacetato y que estas apartato hemolatos se van a convertir en uno, ¿no es cierto? Y puedan generar mi glucosa, ¿no es cierto? Por medio de la gluconeogénesis. Antes de eso, ya sabemos toda esta parte, ¿no? Vamos a volver hacia donde nos quedamos. Era por aquí. No, hicimos, ya. Entonces, esto es básicamente un poco más de la beta-oxidación, ¿no? De estos ácidos grasos. Por ejemplo, acá tenemos estas dos hormonas, la insulina y la epinefrina. Sabemos que la epinefrina va a activar a mi receptor, ¿no es cierto?, de adenilatosa ciclasa. Bueno, al receptor y luego a mi amplificador, que sería mi adenilatosa ciclasa. Y ella va a activar la proteína quinasa A, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? El punto es que es una forma de poder degradar, ¿no es cierto?, a esos ácidos grasos, ¿no es cierto? Y por acá tener ese ácido graso y monoacilglicerol, ¿no? Uno para que vaya hacia el hígado y otro hacia los tejidos periféricos, ¿no? Entonces acá vemos los pasitos de los objetivos que tiene la beta-oxidación en general. Movilizar primero los ácidos grasos, ¿no es cierto?, desde los tejidos que lo reservan, o sea, el tejido adiposo, activar a esos ácidos grasos, hacer que los acil-CoA, ¿no es cierto?, el ácido palmítico, etcétera, esos ácidos grasos grandes, entren a la mitocondria, eso es la diapositiva, y que luego se realice la beta-oxidación propiamente dicha, ¿no es cierto?, que es que ya tienes a la acil-CoA, ahora la vas a cortar mucho más chiquito, ¿no? Vamos a ir un poco entre ya luego lo voy a decir entre esa parte. Esto es, ya hemos visto esa parte de movilización, hemos visto la activación de estos ácidos grasos y falta el ingreso a la acil-CoA, ¿no? En este caso tenemos que este es un acil-CoA muy grande, ¿no? Él ingresa a la mitocondria, ¿no es cierto? Pero acá tiene que pasar por medio de la carnitina palmitoil transferasa, ¿no es cierto? 1, que junto con la carnitina, ¿no es cierto? Esto se pega, van a pasar por ese que también es una proteína transmembrana, va a ocasionar que el acil-CoA, ¿no es cierto?, pueda unirse a la carnitina, que estaban separados, y de esta forma puedan entrar al interior de la mitocondria para pasar por todo el proceso de la degradación, ¿no? Y acá está, se desprende, ¿no es cierto? Y este acil-CoA va justamente a la beta-oxidación propiamente dicha, ¿no es cierto? Entonces, lo que importa más acá entre estas dos carnitas palmitoil transferases es la 1, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a ver esto que ya mencionamos, ¿no es cierto? Acá está, esto, ¿no es cierto? Ya ingresó a la mitocondria y ahora lo que queda es degradar, ¿no es cierto? Degradamos por medio de un montón de enzimas, ¿no es cierto? Haciendo que se vuelva mucho más pequeño, ¿no? Y luego también usamos el ciclo de Krebs. Ya. Ahorita ya hemos terminado básicamente esta parte de los lípidos como tal. Ahorita nos toca los fosfolípidos, que es chiquito, y ya lo que vendría a ser el colesterol y cuerpos tónicos, ¿no? Con sales lineares, ¿ya? Entonces vamos a dar un pequeño stop de 5 minutos y volvemos para continuar con eso, ¿ya? Pero recuerden, les voy a dejar en este diapositiva para que puedan ir repasando.
Listo, chicos, volvemos. Voy a escribir por WhatsApp. Ah, ya, sobre la pregunta del grupo de no, el Drive, digo, está en la descripción. Sí. Lo voy a volver a pasar. Y ahora sí. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a la cámara, vamos a compartir de nuevo y la grabación sigue. Listo. Entonces, continuamos. Ya, habíamos hablado de la parte de... Ay, no lo había... Quería dejarlo en esto, pero bueno, ya. Nos habíamos quedado, ¿no? En la oxidación, ¿no es cierto?, de justamente los ácidos grasos y triácidos, ¿sí? ¿No? Nos falta mencionar esa parte, ahora no me doy cuenta. Recordemos, ¿no es cierto?, que a medida que estamos degradando los ácidos grasos, ¿no es cierto?, primero tienes una gran cantidad de carbonos y luego van disminuyendo bastante, ¿no? Entonces, en cada una de estas degradaciones, ¿no? Si se dan cuenta, hay que seguir las flechitas negras, ¿no es cierto? Las primeras las gruesitas y luego las que van hacia los lados, ¿no? En cada uno de estos procesos estamos usando, ¿no es cierto?, o liberando transportadores de electrones, que vendría a ser en este caso falda H2 y nada H2, ¿no? Entonces miren la cantidad de ácidos grasos que estamos, de transportadores de electrones que estamos liberando. Por otro lado, también se está liberando bastante ATP, porque al final, ¿qué es esto? ¿No es cierto? Es una beta-oxidación, es un proceso degradativo que lo que busca es liberar energía, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Se está liberando bastante energía. Entonces, ahora, el balance, ¿cuál es? ¿No es cierto? Porque, bueno, pues a veces preguntaban eso. Entonces, es importante también recordarlo, que es que hay 8, ¿no es cierto?, acetil-CoA que se están liberando, ¿no es cierto? 7 FADH2 y 7 NADH, ¿ya? Y la cantidad de ATP está por acá, ¿no es cierto? La sumatoria en general, ¿no? Por ahí. Pero esto es lo que principalmente a veces les pregunto. Y ya está. Ahora vamos a pasar a los lípidos complejos. Básicamente sería recordar esta imagencita. ¿Ya? Los lípidos complejos los podemos dividir de varias formas. Acá tengo la forma más compleja de dividirlo y antigua. Saponificables y no saponificables. Algunos que conocen un poco de historia, un poco, recordarán un poco de química. Básicamente se los dividió de esa forma porque se quería ver cuáles lípidos sí servían para generar jabones, ¿no es cierto? Y los no saponificables, ¿no es cierto? Los que no servían para ello. Entonces, acá podemos ver esto, ¿no es cierto? Los lípidos simples, complejos, ¿no? Y tal. Pero por acá ya nos enfocamos solo en estos lípidos complejos, ¿no? En donde tenemos los que van a ser derivados del glicérido, las lecitinas, cefalinas, cardiolipinas y tal, y los derivados de la esfingosina, ¿no es cierto? La cerebrosis, glosios y esfingomielina, ¿no? Ya, entonces, con respecto a esto, podemos continuar con esta parte. La fosfatidato ya hemos visto, ¿no es cierto? Como de glicerol pasa a ser fosfatidato, que tiene 2 ácidos grasos, y cuando le añades uno más, ¿no es cierto? Dependiendo de qué enzima estés usando, puedes generar triglicérido, o lecitina, o cefalina, etc. ¿Ya? Pero el sustrato, recuerden, el principal es el glicerol, ¿no es cierto? Arriba, y el compuesto intermediario vendrá a ser tu fosfatidato, o el 1,2 glicerol fosfato. Ya, ahora con respecto a estos fosfolípidos, ¿cierto? Tienen varias funciones y eso es algo importante, ¿no? No me puedo aprender enzimas limitantes de la universidad y tal, si es que no me sé las funciones de los fosfolípidos, no puedo recordar biología, ¿no? Vendría a ser las funciones, ¿cierto?, de
de ser estructura de membranas celulares, ¿no es cierto? También de tener una característica, un comportamiento anfipático, es decir, que tiene el mismo cuerpo, una zona polar y una zona apolar, una zona que es hidrosoluble y otra que es hidrofóbica. En este caso, la que es soluble vendría a ser la cabeza, ¿no es cierto? La cabeza del fosfolípido. Y la colita sería la parte hidrofóbica, ¿no? Se estructuran de forma espontánea, ¿no es cierto? Un mono acuoso, ¿no es cierto? O sea, se juntan entre sí y las cabecitas se van uniendo, ¿no? Y tienen propiedades tensioactivas, ¿no es cierto? Eso es importante para un temita de aplicación médica que vendría a ser el surfactante, ¿ya? Eso lo vamos a ver pronto. Y bueno, pues acá tenemos en la degradación de fosfolípidos, ¿no? Que recuerden a nuestra fosfolipasa, ¿no es cierto? A2, ¿no? Que habíamos visto antes para crear el ácido alquinónico, ella actúa aquí. Pero tenemos a otras fosfolipasas A1 y tal que actúan en diferentes lugares, ¿no es cierto? No sé si estás escuchando. Sí, sí, me está escuchando. Ya. Con respecto a los esfingolípidos, lo que tenemos que recordar más, ¿no es cierto? Es que tenemos a la mielina como tal, a la esfingomielina. Y la esfingomielina, ustedes se acordaban por anatomía 2, ¿no es cierto? O por biología, que vendría a ser ese lípido, ¿no es cierto? Que va a estar rodeando parte del axón, ¿no es cierto? De las neuronas, ¿no es cierto? Recuerden ahí que tenemos esas vainas de mielina, ¿no es cierto? Que, bueno, pues van a ser producidas por el oligodendrocito y tal, ¿no? Y van a haber unas zonas del axón que no van a tener esas vainas de mielina, que van a ser los nódulos de Rambier, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cómo generamos eso, no es cierto? A través de primero de un esfingol, que vendrá a ser otro tipo de alcohol, así como el glicerol, hay esfingol, y luego ahí se le añaden justamente los ácidos grasos y ya tienes tu esfingolípido, ¿no? El uso especialmente es para las células nerviosas, ¿no es cierto? Acá tenemos otros tipos de fosfolípidos, ¿no? Eh, fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol, la lecitina o la fosfatidilcolina, ya, esto sí, lo hago con de todas esas no es necesario como que memorizarse todo ello, ¿no? Pero sí poder reconocer justamente algunos sinónimos, ¿no? Para saber de qué, de qué están tratando, ¿no? Luego también tenemos acá la cefalina o la fosfatidiletazolamida, la fosfatidilserina o cefalina, ¿cierto? Y la ceramida, ¿no? Entonces tenemos esto y quiero que recuerden principalmente la fosfatidilcolina con la lecitina, ¿ya? Básicamente acá les hablan de las características que tienen esto, ¿no es cierto? Que es un alcohol cíclico, que lo puedes ver por aquí, ¿no es cierto? Y luego ves por ahí los ácidos grasos que tiene, ¿no es cierto? Por acá, el R1, el R2, y acá le ponen la cadena, cabeza, ¿no es cierto? Para que lo entienda mejor, acá, más o menos, a ver, voy a dar una imagen bonita. Ya, miren, este es mi ácido graso, esta es la cabeza, este es eh, el grupo carboxílico, ¿ya? Ese grupo carboxílico es COOH, ¿ya? Y acá lo ves igual, ¿no es cierto? El COOH, solo que no está como OH, porque acá se han unido, ¿no es cierto? Por medio de enlaces ester, pero por ahí se ve algo, algo. Ya, el punto es que eso, han conservado solo las cabezas y el resto de la cadena, que sería C, ¿no? Por todas las uniones de estos carbonos, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, que estarían lo reducieron como R1, R2, R3, o sea, los radicales. Eso básicamente es. En vez de verlo todo largo, vemos R1, R2, eso significa que acá hay cadenas de carbonos, ¿no es cierto?, solo de carbonos. Y así, ¿no?, con cada uno de estos. Ahora, con respecto a las cardiolipinas, ¿no es cierto?, ¿por qué es necesario recordarlas? Porque ellas van a formar parte de las membranas mitocondriales, ¿ya? Recuerda que tenemos membrana celular, pero también la mitocondria tiene membranas, en este caso 2 membranas, ¿ya? ¿Y quiénes ayudan en esa parte? Las cardiolipinas, ¿no? ¿Por qué se llaman cardiolipinas? Porque fueron encontradas en las mitocondrias del núcleo cardíaco.
y al igual que las anteriores fosfolípidos, se sintetiza a partir del fosfatidilато. Con respecto a la fosfatidilcolina, ¿no es cierto?, o la lestina, acá es necesario tener la metionina, ¿no es cierto?, esto es como mi ATP. En proteínas seguro ya habrán visto un poco de la SAM, que es la S-adenosilmetionina, ¿no es cierto?, SAM. Pero de todos modos se puede explicar así de forma rápida, ¿no? Básicamente esta SAM está conteniendo un grupo carbono, acá está, un grupo carbono. Este carbono lo tiene dentro y cuando pasa por la fosfatidiletonolamida, ¿no es cierto?, y se lo entrega, ya no es SAM, sino es SA, ¿no? Y bueno, pues eso es su origen, su motivo de vida, básicamente, entregar un carbono a alguien, ¿no? Y luego va, lo recupera para volver a dárselo a alguien, y así, ¿ya? Entonces, básicamente es el trabajo de la SAM, y ayuda a que esta fosfatidiletonolamida se convierta en fosfatidilcolina o lecitina, ¿ya? Y bueno, pues por acá vemos que esto va a ser importante para el surfactante, ¿ya? El surfactante que va a tener propiedades tensioactivas, es importante para los alveolos, ¿cierto?, de los niños. Entonces, con respecto a la aplicación médica, tenemos estos dos puntos, ¿no? El primero, que es esta diapositiva, siguiente está por acá. La primera es que con respecto a la degradación de los esfingolípidos, los que hemos visto por aquí, ¿no es cierto?, uno es la esfingomielina, ¿no es cierto?, pero también están los cerebrócidos y los gangliósidos. Ellos se tienen que sintetizar, pero también se tienen que degradar. Cuando tú quieres degradarlos, necesitas una enzima, no se degrada por obra de magia, ¿no es cierto? Entonces, esa enzima es específica para cada uno de ellos. ¿Qué pasa si es que esa enzima empieza a fallar o no hay enzima, ¿no es cierto? Hay falla de la enzima o hay ausencia de la enzima. Entonces va a haber un problema en el metabolismo, específicamente en el catabolismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer si es que no tienes esa enzima? Se va a acumular, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El sustrato. ¿Qué sustrato? El cerebrócido, la esfingomilina o el gangliósido, ¿no es cierto? Ellos tienen que pasar por esta enzima para degradarse y como no está, ¿no es cierto?, esta enzima, ¿no es cierto?, hay deficiencia de esa enzima, entonces va a haber una acumulación de la esfingomilina. Eso se llama enfermedad de Niemann-Pick. Con respecto a los cerebrócidos, ¿no es cierto?, va a haber una acumulación de los cerebrócidos porque no hay una glucosidasa, no está fallando esta glucosidasa y por lo tanto hay acumulación de esos cerebrócidos. Y tenemos la enfermedad de Gaucher. Y luego tenemos a los gangliósidos, ¿no es cierto? Los gangliósidos van a pasar por esta enzima llamada glucosidrosolasa y el punto es que si no hay ella, ¿qué es lo que va a pasar? Se acumulan los gangliósidos. ¿Y cómo se llama esa enfermedad? Enfermedad de Tay-Sachs, ¿ya? Básicamente. Y con respecto y bueno, lo último, que también es un extra, es esta última parte, que es que estas enfermedades se agrupan, o se llaman más bien enfermedades de acumulación lisosómica, cuando están en medicina interna. En clínicas van a leer sobre todo el Harrison, y ahí es donde va a haber un apartado de enzimas, enfermedades por acumulación lisosómica, que son bastantes, ¿ya? También son raras, felizmente, ¿no es cierto? Pero ese es su origen, ¿ya? Ahora, tenemos la aplicación médica más frecuente, ¿no es cierto?, más importante, que se lo van a repetir así a cada rato. Lo van a repetir en el anterior ciclo pediatría, ahora en ginecología, antes en neumología, medicina interna, etcétera, etcétera. Entonces es importante conocer el porqué. Entonces acá tenemos al síndrome de dificultad respiratoria neonatal, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿Por qué se da? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos nuestros pulmones, ¿no es cierto? El pulmón tiene alvéolos. Esos alvéolos son algunas cavidades llenas de células, ¿no es cierto?, neumocitos tipo 1 y tipo 2, ustedes se acuerdan de eso por histología. Y estos alvéolos, ¿no es cierto?, ¿qué función van a tener, ¿no es cierto? Que al momento de la inspiración se van a inflar y al momento de la expiración se van a desinflar. El punto es que cuando se desinflan y son alvéolos muy, muy, muy chiquitos, como los de un bebito, no los de un recién nacido, ¿qué es lo que va a suceder? Es que cuando se vayan desinflando, vayan a colapsar, ¿no es cierto? O sea, se vayan a chupar completamente y no vayan a regresar a su estado basal, ¿no? Sino mucho menos, ¿no? Van a estar mucho más pegados, o sea, colapsados, ¿no? Como si fuera un globo que lo mandas a volar y está completamente, ¿no? Entonces, eso afecta principalmente a los bebitos cuando no tienen este surfactante. Es decir,
en la expiración, el alvéolo tiene que reducirse de tamaño, pero no tiene que colapsar. ¿Cómo evitamos que se colapse? Porque tenemos ahí un liquidito, ¿no es cierto?, llamado surfactante, ¿no es cierto?, que nos ayuda, que está lleno de grasas, ¿no? Acá están las principales. La que gana es la lecitina o la fosfatidilcolina, pues decía que lo recordaran. Esta lecitina, fosfatidilcolina, ¿no es cierto?, va a estar sobre esos neumocitos tipo 1, ¿no es cierto?, y va a ayudar a, bueno, va a estar pegado a la capa de agüita, ¿no es cierto?, que se está generando. ¿Por qué? Porque no hay agua en el suelo es mal, etc. Bueno, lo que pasa es que los gases que van a ingresar principalmente es el oxígeno, pero también está el nitrógeno, porque es parte del aire, ¿no es cierto? Y también está el CO2, ¿no? El nitrógeno, etcétera, los raros, etcétera, ya. Pero también está el vapor de agua, también ingresa, ¿no? Porque al final estamos en Lima y si no estuviéramos en la altura, igual va a haber vapor de agua, pero mucho menos, ¿no? El punto es que ese vapor de agua se va a pegar por aquí, ¿no es cierto? Y va a crear esa capita de agua. Y el agua es bien huida, ¿no? Tiene esa propiedad de tensión superficial que hace que cuando está en una superficie, todas esas moléculas se vayan a juntar lo más posible. Entonces, el agua va a aprovechar el momento en que el alvéolo va a hacer la expiración para, como les dije, que no vuelva al estado original, sino que vuelva colapse, ¿no? Entonces, eso es malo para nosotros. Entonces, lo que evita eso es que tengamos sobre esa agüita una capa de surfactante, una capa de grasa, ¿no es cierto?, en este caso de lecitina, que pueda evitar que eso pase, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante para nuestra adecuada respiración. ¿En quiénes van a tener problemas con esto, no es cierto? Los recién nacidos, pero los prematuros, ¿ya? Los prematuros que tienen menos de 34 semanas, porque justamente los bebitos, ¿no? O sea, se les prefiere, esto como dato general, que ellos nazcan a término mayor de 37 semanas, ¿no es cierto? Pero si tienen que nacer antes, se prefiere que sea al menos más de 34 semanas, porque ahí es donde ya hay una maduración pulmonar y el pulmoncito ya genera su propio surfactante. Pero si lo quiero sacar antes por alguna razón, ¿no es cierto?, una patología de la madre, del feto, etcétera, ya sea el trabajo de parto, etcétera, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Maduración pulmonar antes de las 34 semanas, ¿no es cierto? Porque aún no ha madurado, entonces tú a fuerzas tienes que hacerlo madurar por 2 días con corticoides, ¿no? Entonces, esa es la razón, por qué hacemos todo ello, ¿no es cierto?, por el surfactante, ¿no?, que es algo bioquímico. Ya, entonces eso básicamente, ya hemos explicado esto y continuamos. Y bueno, recuerden, en histología, en el alvéolo, ¿no es cierto?, tenemos esos dos tipos de celulitas, ¿no es cierto? Lo que vendría a ser los linfocitos tipo 1, que son básicamente el piso, ¿no es cierto?, lo que recubren toda esa vía respiratoria, pero también tenemos, bueno, vía respiratoria, y la otra que vendría a ser los neumocitos tipo 2, que ellos son los que generan el surfactante, ¿ya? No se olviden, ellos son los que van a generar el surfactante, que tiene bastantes tipos de lípidos, pero el que sobresale es la lecitina. Ahora, movilización de estos ácidos, así ya lo explicamos, ahora sí ya presentamos esto porque ya lo explicamos. Y cuerpos cetónicos, ¿no? Esto es bonito, corto, sencillo, porque los cuerpos cetónicos son lípidos también, ¿no es cierto? Pero a diferencia de los otros lípidos, es que ellos son solubles en agua, por lo tanto, cuando viajen en la sangre no van a tener que viajar con nadie más, ¿ya? Son 3 principalmente, cuerpos cetónicos, acetoacetato, hidroxibutirato y acetona. El acetoacetato, bueno, ellos dos ya básicamente son los activos, la acetona no. Es no activo, no sirve, la verdad, y cada vez que producimos uno de estos, ¿no es cierto?, se produce también acetona, ¿no? Y como no nos sirve, lo vamos a eliminar por medio de la ventilación. Y por lo tanto, una persona que está generando muchos cuerpos cetónicos por alguna razón, como una patología, por ejemplo, que vamos a ver ahorita, va a eliminar también bastante cetona por la ventilación, ¿no es cierto? Y va a dar un olor a un aliento afrutado, ¿no es cierto? Es lo que el exceso de eliminación de acetona por la vía respiratoria. Entonces vamos a hablar un poco más de eso. Los cuerpos cetónicos básicamente son, ¿qué cosa? Moléculas solubles en agua. Ya lo mencioné, ¿no es cierto? Es un tipo de lípidos, ¿no es cierto? Las va a producir el hígado. ¿Para qué lo producimos básicamente, ¿no es cierto? Porque es una fuente de energía rápida,
que el hígado puede producir para que el resto de tejidos pueda usarla, ¿no es cierto? Se produce en el hígado y ¿en dónde se usa? En los tejidos periféricos, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a producir estos cuerpos cetónicos? Cuando no haya glucosa disponible, es decir, estamos en ayuno, en inhalación prolongada, o estamos en cetoacidosis diabética, o estamos consumiendo excesivamente alcohol. Esto, lo del alcohol, lo vamos a tocar mucho más cuando hablemos de integración metabólica, parte 1, ¿no es cierto? Que hayan todo aportado por el alcohol, ¿no? Ya, entonces eso. Luego tenemos, ya sabemos, dentro del hígado se va a sintetizar, pero citosol o mitocondrias, mitocondrias, ¿ya? ¿Y en dónde se va a degradar? En las mitocondrias extrahepáticas, ¿ya? Extrahepáticas, por lo tanto, el cuerpo cetónico lo va a producir el hígado, pero el hígado no lo va a poder usar, ¿ya? Es importante recordar eso. ¿Qué más? Luego tenemos nuestro precursor, que es el acetil-CoA. La verdad es precursor de varias cositas, ¿no? El acetil-CoA lo vamos a ver también en las imágenes. Y para eso tiene que oxidarse primero, ¿no es cierto?, los ácidos grasos para generar acetil-CoA, ¿no? Tenemos tres tipos de cuerpos cetónicos: butirato, acetoacetato, acetona, ¿no es cierto? Y vemos que cuando estamos en ayunas va a haber una movilización de estos, o sea, ya lo produjo el hígado, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener que hacer que lleguen a los tejidos periféricos, ¿no? En donde se va a oxidar en el ciclo de Krebs, ¿no? Y hablando del hígado propiamente dicho, para producirlos, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Que él necesita, ¿qué cosa? El ácido graso, ¿no es cierto?, para que le brinde el acetil-CoA, y eso lo va a obtener del tejido adiposo, ¿no? Que es lo normal, porque ya habíamos conversado esto en lípidos de ácido graso, movilización del ácido graso, ¿no? Se mueve del tejido adiposo hacia el hígado, ¿no es cierto? Para que el hígado se encargue en este caso de crear cuerpos cetónicos. De esta forma, ¿no es cierto?, van a haber algunas enzimas que van a estar alteradas o activas y otras inactivas. Activa sería la piruvato carboxilasa y la inactiva la piruvato deshidrogenasa. Ajá. Ya, entonces, eso principalmente tenemos. El oxalacetato va a volver, ¿no es cierto?, o se va a usar por medio de la gluconeogénesis, ¿no? Y va a haber un bloqueo del ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para pronunciar, ¿no es cierto?, toda esta elaboración de cuerpos cetónicos. Entonces, tenemos esto, ¿no es cierto? La cetogénesis. Les dije que el precursor de ¿quién es? El acetil-CoA, ¿no es cierto? Que está. Entonces necesitamos dos acetil-CoA, dos. Los unes por medio de la tiolasa y luego obtienes la acetoacetil-CoA. Esta acetoacetil-CoA va a pasar por otra enzima, la HMG-CoA sintasa, ¿no es cierto?, que va a generar la beta-hidroxi, beta-metil-glutaril-CoA, o rápidamente HMG-CoA. Pero igual, grábense este nombre porque el doctor lo escribió así en la diapositiva larguito, ¿no? Entonces, bueno, simplemente reconocer el nombre, como el ciclo petróleo por hidrogenantero, ¿no? Es similar, ¿ya? Luego tenemos que este HMG-CoA, que es más fácil referirse a esta molécula, va a pasar por la HMG-CoA liasa, y esta la va a convertir en el primer cuerpo acetónico, que vendría a ser el acetoacetato. Y este acetoacetato se va a convertir en acetona y en beta-hidroxibutirato, ¿ya? Entonces ya tendremos los tres cuerpos cetónicos, ¿no? O sea, das 2 acetil-CoA, obtienes 3 cuerpos cetónicos, 2 de ellos funcionales, otro no funcional, ¿no? Ahora, en lo que les decía acerca de la regulación, del ayuno y tal, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en ayuno o en cetosis diabética? Va a agotarse el oxalacetato. ¿Por qué? Porque miren, acá tenemos que la glucosa se convierte en piruvato por medio de la glucólisis, ingresa a la mitocondria, ¿no es cierto? Y vemos que va a estar disminuido el oxalacetato. ¿Por qué? Porque este oxalacetato, ¿no es cierto?, se está desviando para realizar gluconeogénesis. Recuerden que imagencita de parte de la gluconeogénesis está por acá, ya me pasé, acá está, ¿no es cierto? En la gluconeogénesis, mira que requiero oxalacetato, ¿no es cierto? Acá está. Entonces, en una persona que está realizando justamente ese proceso de gluconeogénesis, estás en ayuno, va a disminuir los niveles de oxalacetato. ¿Y qué es lo que pasa? Si hay pocos niveles de oxalacetato, se van a acumular acetil-CoA, es decir, van a haber como 50 acetil-CoA y van a haber solo 20, 30
oxalacetato. Entonces, como hay un exceso, en ese exceso se va a ir a producir síntesis de cuerpos cetónicos. Por otro lado, tenemos lo de el alcoholismo, ¿no es cierto? El alcoholismo, ¿no es cierto? El alcohol lo que hace es que en unas 2 reacciones nada más generes 2 NADH, lo que es mucho, un NADH por reacción. Entonces, cuando estás tomando alcohol, ¿no es cierto? No hay una molécula nada más de etanol, sino hay un montón. Entonces vas a estar generando bastante NADH, ¿no es cierto? Y si genera bastante NADH en esta imagen, en esta reacción, que dice que cuando tú tienes NADH, vas hacia abajo, o sea, hacia esta dirección, ¿no es cierto? Hacia acá, de oxalacetato amolato. En cambio, cuando tienes más NAD que NADH, ¿no es cierto? Más NAD, te vas por aquí y generas oxalacetato, ¿no? De malato de oxalacetato. En este caso, lo que va a ocasionar es que como hay bastante alcohol en tu organismo, tiene bastante NADH. Por lo tanto, vas a preferir que la reacción se vaya hacia aquí, hacia abajo, de oxalacetato a malato. Y otra vez, hemos visto que por medio del alcohol estamos llegando a esta misma conclusión. Hay menos cantidad de oxalacetato. Y como hay menos cantidad de oxalacetato, que es lo que va a ver, ¿no es cierto? La parte de la generación de los cuerpos cetónicos, ¿no? Porque este acetil-CoA se va a quedar solito, ¿no es cierto? Ya solito, ¿no? Y empieza a sintetizar cuerpos cetónicos. Y acá están otras imágenes de ello, ¿no es cierto? Recuerden que en el hígado se producen estos cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Pues los produce y los va a sacar de la sangre, ¿no es cierto? Para movilizarlos, ¿no es cierto? Miren, en la acetona se va por medio de los pulmones y por medio de la ventilación vamos a expulsarlo, ¿cierto? Que es algo que no importa, también lo podemos eliminar por la orina y por medio de los tejidos extrahepáticos, que es a donde se quería usar estos cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Llega para que ellos lo degraden, ¿no es cierto? Reduciendo primero a acetil-CoA y luego a ciclohexaeno. Es decir, nació del acetil-CoA y ahora se va a degradar y convertir en acetil-CoA. Y acá también tenemos parte de ello, ¿no? El tejido adiposo va a generar los ácidos grasos, ¿no es cierto? Va a movilizarlos, va a sacarlos, va a hacer que llegue hacia el hígado por medio de la sangre, se convierten en cuerpos cetónicos y estos van a ir a alimentar a riñones, corazón, tejido muscular, etc. ¿Qué es lo que sucede en la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes mellitus, ¿ya? Principalmente de la tipo 1. El punto es que en esta complicación aguda de la diabetes hay bastante epinefrina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una resistencia a la insulina y bueno, pues hay bajos valores de eso. ¿Por qué habría mayor cantidad de epinefrina al glucagón? Lo que sucede es que las células están hambrientas porque como hay resistencia, no, pero igual, el mecanismo final es el mismo. En el diabetes tipo 1, ¿no es cierto? Que hay una autodestrucción de las células beta-pancreáticas, ¿no es cierto? Por lo tanto, si hay una destrucción de estas células, no van a haber células que produzcan insulina, por lo tanto, no hay insulina, ¿no? Por eso se forma así. Y por lo tanto, las células quedan así, sin nadie que las ayude a hacer que ingrese la glucosa a las células y por lo tanto las células piensan que nunca ha llegado la comida cuando la comida, los nutrientes están ahí a la vuelta de la esquina en la sangre, solo que no puede pasar a las células. Entonces ellas están estresadas y empiezan a aumentar la epinefrina, ¿no es cierto? Así como el glucagón. Ellos generan mayor cantidad de lipólisis, es decir, van a romper los lípidos que tengan, ¿no es cierto? Los ácidos grasos. Así como van a hacer que el hígado produzca cuerpos cetónicos. Entonces, acá la lógica es esta. En esta complicación de la diabetes, ¿no es cierto? Como no puede ingresar la glucosa por medio de la insulina, porque no hay, ¿no es cierto? Está destruido
de forma autoinmune el páncreas, que es lo que va a ocasionar que esta epinefrina logre que las células que están en estrés, en ayuno, ¿no es cierto?, pueda utilizar las reservas que tenga, ¿no es cierto?, o inducir al cuerpo, ¿no?, que las use, ¿no?, para degradar esos lípidos y que le brinde esa energía a las células de los tejidos periféricos que lo necesitan, ¿no? Entonces, básicamente eso sería la cetoacidosis, ¿no? Por lo tanto, va a haber una gran cantidad de ácidos grasos en el plasma, ¿no es cierto?, porque se está movilizando para llegar a otros tejidos, pero también el hígado se va a preocupar y va a empezar a producir cuerpos cetónicos. Por lo tanto, acá van a haber una gran cantidad de cuerpos cetónicos. Cetoacidosis diabética. Sí. Bueno, esto no sé por qué será, porque esto ya lo habíamos visto, pero estas imágenes son más bonitas. Básicamente que hay dos acetil-CoA, pasas por una tiolasa, los unes, formas acetoacetil-CoA, luego pasas por la HMG-CoA sintasa, ¿no es cierto? Recordemos que ella es el paso limitante, ¿no es cierto?, la enzima limitadora de la velocidad. Luego generarse la HMG-CoA y luego por medio de esta enzima HMG-CoA liasa, el acetoaceto, acetona y beta-hidroxibutirato. Con respecto a la cetogenólisis, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, va a suceder que los tejidos que acaban de recibir esos cuerpos sistémicos tienen que tener una manera de degradarlos, ¿no? Y eso lo va a hacer mediante la cetogenólisis. Acá lo que hay que recordar es que será en mitocondrias extrahepáticas. ¿Por qué no lo va a poder hacer el hígado? Porque no tiene la tioforasa, ya que es una de las enzimas importantes para realizar esto. Por acá está, ¿no? Mira, primero le llega el 3-hidroxibutirato, luego por medio de la enzima que está en rojo, un 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, se convierte en acetocetato. Luego del acetocetato, ¿no es cierto?, va a pasar por la tioforasa y se va a convertir en acetoacetil-CoA, y luego va a eliminarse, ¿no es cierto?, y va a convertirse en 2-acetoacetil-CoA. Entonces, de grande a chiquito, ¿no? Porque ahí es necesaria la tioforasa, y como el hígado no tiene, entonces no va a poder simplemente aprovechar lo que ha creado, ¿no? Por otro lado tenemos a los hepatocitos, no, los glóbulos rojos que no van a tener mitocondrias, ¿no?, como ya hemos explicado en la glucólisis y tal. Entonces ellos tampoco van a poder beneficiarse de los cuerpos cetónicos que existen. Ya, a ver. Proponiendo para que hagan el proceso, los que aún no lo han terminado, está en el grupo de WhatsApp, ya. Y bueno, eso sería. Vamos a continuar con estos últimos temitas, que es el colesterol, sales biliares y hormonas. Entonces, con fe, muy bien. Entonces, ¿qué es?
el colesterol, ¿no? Básicamente. Vemos mejor por acá. Tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que el metabolismo de los lípidos, ¿no es cierto?, siempre va a estar integrado, va a estar asociado con el de los carbohidratos, por ahí, ¿ya? Igual con las proteínas y tal, ¿no? Pero hay una como que más relación entre lípidos y carbohidratos, ¿no? Aunque de todas formas, cuando yo les hablo de características que hacen que aumente la actividad de algunas enzimas y tal, o de algunas hormonas, por ahí también hablo de proteólisis, ¿no? O síntesis de proteínas, ¿no? Igual eso, por lógica, ¿no? Vemos si es que estamos en una etapa postprandial o en ayuno, ¿no? Pero siempre las relaciones más fuertes ahorita que vemos son de carbohidratos y lípidos, esta no es la excepción. Porque miren, en este dibujo, siguiendo el camino amarillo, ¿no es cierto? Siguiendo las flechitas, tenemos que la glucosa y ingresa en el esa glucosa pasa a ser glucosa sulfato y miren todas las cosas a las que puede dirigirse. Puede ser glucógeno, vía de las pentosas, vía de sus carbohidratos. Pero por acá podemos hacer que termine esta glucólisis, ¿no? Conversión en piruvato y este entra a la mitocondria, ¿no es cierto? Tenemos al citrato, ¿no es cierto?, que es uno de los componentes de este ciclo de Krebs, pero también podemos hacer que este citrato salga. ¿Por qué? Cuando sale, ¿no es cierto?, cuando hay exceso de glucosa o fructosa que está ingresando a la célula. Entonces, este citrato se harta, se desvía, ¿no es cierto?, por medio de la célula citrato y se va a producir lípidos, en este caso ácidos grasos, colesterol, ¿no? Primero se convierte en acetil-CoA y luego pasan algunos procesos mediados o regulados por la NADH, NADPH, ATP, ¿no es cierto?, para que eso suceda. Ya. Entonces, ahora, ¿qué es el colesterol hormonal? ¿No es cierto? Vendría a ser un alcohol, porque tiene acá azúcar, alcohol. Ya. Esteroide policíclico, porque tiene como 4 anillos, ¿no es cierto?, que va a ser producido en el hígado, ¿no es cierto? Y va a absorberse de los alimentos que tengamos, ¿no? Acá tenemos el colesterol normal y luego el éster de colesterol. ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que se diferencia aparte de los numeritos, etcétera? Esto es lo diferente, ¿no es cierto? Que en ese grupo de hidroxilo, ¿no es cierto?, se le haya añadido, ¿no es cierto?, este ácido graso. Por lo tanto, como ya tiene un ácido graso, es un éster o colesterol esterificado. Ahora, ¿cuál es la función de este colesterol? Bueno, tiene bastantes funciones. Uno es que está presente en la membrana celular, lo que genera mayor estabilidad, ¿no? La fluidez, ¿no? Y la estabilidad de la membrana. ¿Qué más? Va a ser precursor de varias otras moléculas. Ya habíamos hablado, hormonas esteroideas, porque hay hormonas lipídicas, no lipídicas. Obviamente hablamos de las lipídicas, que serían los andrógenos, estrógenos, mineralocorticoides, glucocorticoides, pero también tenemos a los ácidos biliares o la vitamina D, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Tenemos también justamente la digestión, ¿no es cierto? Nosotros podemos digerirlo por medio de la dieta, ¿no es cierto? Y vamos a partirlo en colesterol libre y el esterificado, ¿no es cierto? Que va a viajar junto a los ácidos grasos, ¿no es cierto?, y a la albúmina, ¿no? Ese colesterol esterificado, ¿no es cierto?, va a pasar por medio de el colesterol esterasa, ¿no es cierto?, y vamos a eliminar este esterificado, que básicamente era un ácido graso, ¿no es cierto?, y tenemos el colesterol. Ya. Ahora, ¿de dónde viene este colesterol hepático? Puede venir, ¿no es cierto?, del colesterol de la dieta, ¿no es cierto? Y si está en la dieta, va a ser en el tubo digestivo o intestinos, entonces ahí, ¿hacia dónde va esto? Bueno, va a ir a formar un kilomicrón a que viaje por la sangre, ¿no es cierto? Ya. Pero también puede ser por medio se puede obtener ese colesterol por medio de los tejidos extrahepáticos, ¿no es cierto? Y ellos lo van a hacer que se transporte por medio de la HDL, ¿no? Hacia el hígado, ¿no? Como ves la flechita. Pero también se puede sintetizar de nuevo en el hígado, ¿no? Por eso es importante también cuidar nuestra alimentación, nuestra dieta, ¿no es cierto? Porque en nuestro hígado también se puede estar uniendo un hígado graso. Ya. Y luego tenemos la reserva, ¿no es cierto?, hepática de este colesterol, ¿no es cierto? Que en este caso sería, ¿qué es lo que vamos a hacer con este colesterol, no? Podemos secretarlo por la bilis, secretarlo por medio del VLDL, que lo que intenta es llegar a los tejidos periféricos, nace en el hígado, llega a los tejidos periféricos, bueno, antes de transformarse
LDL, ¿no? Pero también puede ayudar con la parte de la bilis, ¿no? Entonces, esa última parte, ¿no? De la reabsorción y de la bilis, vamos a ver. Ya tenemos. ¿Cómo lo sintetizamos? ¿No es cierto? Bueno, para sintetizarlo, ¿no es cierto? Requerimos, primero están en nuestro citoplasma, ¿no es cierto? Y tener un acetil-CoA. En este caso, 2 acetil-CoA. Va a iniciar similar a la creación de los cuerpos cetónicos, porque necesitamos 2, que está por aquí, va a pasar por una tiolasa, y luego se convierte en acetil-CoA, y luego tiene que pasar por una HMG-CoA sintasa para tener esta molécula, ¿no es cierto? Luego vamos a pasar por una enzima súper importante, que sería la HMG-CoA reductasa. La reductasa es la que convierte este HMG-CoA en mevalonato, ¿no es cierto? Pero, o sea, es importante porque este paso es esencial. Es la limitante de la velocidad, ¿ya? Entonces recuerden eso, es la reductasa. Entonces, después de que tenemos el mevalonato, ya luego pasan varias otras reacciones más sencillas y tal, ¿no? Hasta obtener el colesterol, ¿no? Que en las últimas fases, recién ahí se cicla. Con respecto a la regulación de la síntesis de colesterol, ¿no es cierto? ¿Cómo vemos esto, no? O sea, ¿cómo vamos a regular? Bueno, como en la mayoría de síntesis, digo, de regulación, vamos a atacar a quién? A la enzima, ¿no es cierto? ¿Quién era la enzima? La HMG-CoA reductasa, ¿no es cierto? Acá. Entonces, en el primer punto podemos ver que hay una regulación de la expresión génica dependiente esteroidal. ¿Qué significa? Que cuando hay poco colesterol, ¿no es cierto? Se activan unos genes que ayudan a que el gen de la reductasa, ¿no es cierto?, se active. ¿Qué reductasa? La HMG-CoA reductasa. Entonces, cuando hay poco colesterol, a nivel genético, empiezan a producir más de esta enzima que sintetiza colesterol. ¿Por qué? Porque quieren más colesterol. Tenemos también a la degradación enzimática acelerada por esteroles, que básicamente que cuando hay bastante cantidad de colesterol, entonces la degradación de ellos también va a ser rápida, ¿no? Para que no se acumule. Luego tenemos a la fosforilación de fosforilación. Esto es sencillo, lo podemos ver mejor por esta imagen. Ya está, HMG-CoA reductasa inactiva cuando tiene el fosfato. En cambio, cuando le quitas el fosfato, o sea, lo desfosforilas, está ahí activo y ahora ya se convierte en, ya sería, ya utilizaste más bien la proteína quinasa, ¿no es cierto? Y está activo, ¿no? Entonces, como está activo esta HMG-CoA reductasa, ves cómo ahora pasa de activar a la HMG-CoA y convertirla en mevalonato, y luego suceden todos los demás pasitos para tener mi colesterol, ¿no es cierto? Y de esa forma, este colesterol va a tener una implicancia para seguir regulándose, ¿no? Habla con los genes, ¿no es cierto? Le dice que o que paren o que sigan, ¿no es cierto? Según lo que están viendo. Por este otro lado, tenemos la regulación hormonal. Esto es sencillo también, no hay que memorizar ni nada, simplemente recordar. ¿Para qué yo quiero sintetizar colesterol? Bueno, lo quiero sintetizar para reservar en forma de energía. ¿Ya? ¿Cuándo quiero reservar energía? ¿No es cierto? Cuando tengo energía. ¿Y cuándo tienes energía? Cuando acabas de comer. ¿Y cómo se llama esa fase? Postprandial. ¿Y quién va a estar activa en esa fase postprandial? La insulina, que es una enzima anabólica que va a estar feliz de que se quiera sintetizar, ¿no es cierto? Esta HMG-CoA reductasa. Por último, tenemos a los fármacos, ¿no? Básicamente, las estatinas, como la atorvastatina, ¿no es cierto? Se utiliza en la hipercolesterolemia, ¿no es cierto? Para para las personas que tienen altos niveles de colesterol en sangre, ¿no es cierto? Lo que hacen básicamente es simular, ¿no es cierto?, una parte de la HMG, ¿no es cierto?, CoA. Y acá está, ¿no es cierto? Eso es lo que viven nosotros y eso es como que el fármaco, ¿no?
Ahora, ya terminando con la parte de la degradación, ¿no es cierto?, del colesterol, ¿no? Preguntándonos si se puede degradar o no. En este caso, nosotros no podemos destruir el anillo, ¿no es cierto?, el colesterol, pero sí podemos hacer algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, como no tenemos esas enzimas para poder degradar ese colesterol, podemos utilizar dos vías, que sería el excretarlo, ¿no es cierto?, como ácidos sales biliares, ¿no es cierto?, hormonas, pero también puede ser para la parte de ayuda y protección de la piel, descamación, ¿no es cierto?, las vías biliares, gástricas, pancreáticas. Y bueno, acá estaría justamente todo lo que hemos comentado por acá, ¿no? La parte de la transcripción, el colesterol intracelular y tal. Y vemos cómo estos cambios, ¿cierto?, son mecanismos que nos ayudan a activar o inhibir a justamente la HMG-CoA reductasa, que es la que está entre la HMG-CoA y el ácido mebilónico, ¿no?, para la síntesis de colesterol. Ahora tenemos la parte de los ácidos biliares, ¿no? En este caso, recordamos que van a ser un conjunto, ¿no es cierto?, de ciertas moléculas, ¿no? Van a ser sintetizados en donde, en el hígado, van a ser almacenados en la vesícula biliar y van a ser reabsorbidos en el hígado. Degradados cuando no se van a degradar porque es algo que podemos reciclar, ¿no es cierto? O sea, lo produce el hígado, se almacena en la vesícula biliar, pero cuando vaya a estar en los intestinos, ¿no es cierto?, ya cumpliendo su función, en una parte del intestino, específicamente en el ilio, se van a reabsorber. Eso es importante reconocer. También que tenemos ácidos biliares primarios, que serían el ácido cólico y queno desoxicólico. Ahora, para que nosotros podamos obtener de colesterol el 7 alfa hidroxicolesterol, que es un paso antes de tener el ácido cólico y queno desoxicólico, esta enzima, la colesterol 7 deshidrogenasa, ya que también es importante colocarle como estrella para que se pueda. Ahora, con respecto a este colesterol, miren cómo vemos que de esta molécula, ¿no es cierto?, pueden surgir otras, como el glucolato, ¿no es cierto?, el tauriqueno desoxiricolato, ¿no es cierto?, que es donde aumenta esa taurina, esa glicina, ¿no? Luego tenemos la síntesis, ¿no es cierto?, estos ácidos conjugados. Si tenemos por acá mi ácido biliar primario, que solo son estos dos ácidos cólicos que no es toxicólico, cuando tú le añades esa taurina o esa glicina, ya se convierte en conjugadas porque estás conjugando cosas. Entonces, los nombres varían bastante. Por ejemplo, acá tenemos el ácido glucocólico, que tiene esa parte del ácido cólico más la glicina, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos el tauriqueno desoxicólico. Lo que sí quiero que también puedan recordarse es que tenemos otros ácidos, o sea, las biliares, que serían las secundarias. Las secundarias, simplemente recuerden lo que es por la secundaria a otra cosa. En este caso, las bacterias. Las bacterias de nuestra microbiota intestinal son capaces de producir estas moléculas, ¿no es cierto? Y generar también estos ácidos toxicólicos y litocólicos. Pero igual no son los
normales producidas por nuestras enzimas y tal, los células, sino por medio de estos. Ya. Acá está en chiquito la circulación enterocólica, pero más importante es por acá, ¿verdad? Es que, como les decía, el hígado produce, se almacena en la vía, en este caso en la vesícula, y luego se exporta, ¿no es cierto?, a través de el intestino delgado, ¿no es cierto?, específicamente en el hilo común, es decir, que se va a reabsorber. Entonces acá se van usando y luego por acá se van usando. Ya. Esta es la aplicación médica como tal. Y vemos que hace énfasis en la colelitiasis. ¿Qué es la colelitiasis? Es cuando en la vesícula biliar se producen litos, piedritas, cálculos, ¿no es cierto? Y eso sea preocupante para la persona porque le duele bastante, pues no puede y tal, esos cálculos se pueden quedar solo en la vesícula, pero pueden migrar y tal. Entonces, para esta colelitiasis, ¿no es cierto? Es necesario, para la fisiopatología como tal, ¿no es cierto?, que haya un exceso, ¿no es cierto?, de soluto en el solvente, ¿no? Es decir, que haya mayor secreción de colesterol esterificado que la bilis y por lo tanto que disminuya la tasa de secreción de los fosfolípidos. Y el dato adicional cortito, ¿no es cierto? Los cálculos de colesterol son los más frecuentes, pero específicamente los de colesterol. Por medio de las hormonas esteroideas, ¿no es cierto? Vemos que ahí están básicamente los glucocorticoides, mineralocorticoides, las hormonas sexuales como los andrógenos, progestágenos, etc. Estrógenos y progenógenos. Entonces, ellos son básicamente esas hormonas y vitaminas, por así decirlo, que ya vamos a ver ahora, ¿no? Para poder regular el metabolismo, ¿no? En la parte endocrinológica. Para estas hormonas esteroideas, ¿de qué partimos? Del colesterol. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia crear hormonas esteroideas. Pero para eso, ¿no es cierto?, requerimos una enzima importante que vendría a ser la desmolasa, ¿no? Y por otro lado, aparte de la desmolasa, tenemos la pregnenolona, ¿ya? Esa pregnenolona va a ser importante porque ella va a ser la progenitora de esas hormonas esteroideas, ¿ya? Por último, la vitamina D. Eso es sencillo, ¿ya? Recuerda que la vitamina D tiene su molécula activa que es la 1,25 dihidroxicolecalciferol, ¿ya? O también llamada calcitriol, ¿ya? No colecalciferol. Entonces, este calcitriol, ¿no es cierto?, puede ser activo, ¿no es cierto?, y por lo tanto su misión vendría a ser regular los niveles de calcio y de fósforo, va a querer que estén en niveles adecuados. Sin embargo, tenemos que conocer antes cómo se formó esta vitamina D, ¿no es cierto? Entonces vemos que a nivel endógeno podemos visualizar que hay una 7 de hidroxicolesterol, ¿no es cierto?, que por medio de los rayos ultravioletas se va a convertir en colecalciferol. Recuerden eso, ¿no es cierto?, que está por acá también, ¿no? Se convierte en colecalciferol en 3. Pero recuerden que no es que el sol nos dé vitamina D3 o vitamina, ¿no?,
Si no, es que no está en ese lugar. ¿Ya? Ya, ahora sí. Pero también podemos obtenerlo por medio de la dieta, ¿no? Según sea de plantas o animales. De plantas sería el ergocolecalciferol y sería en los animales sería el colecalciferol, ¿no? Entonces vamos por acá que este 7-deshidroxino entonces en cualquier caso esta vitamina D2, ¿no es cierto? Va a tener que convertirse, ¿no es cierto?, en la D3 para que esa forma se vuelva mejor. Acá están, ¿no es cierto?, los pasitos. ¿Cómo se convierte uno en otro, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se vuelve activo esta molécula de vitamina D? Bueno, son por dos hidroxilaciones, uno en el hígado y otro en los riñones. La primera es en el hígado, se hidroxila, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos el 5-hidroxicolesterol. Y con respecto a la segunda hidroxilación, eso se da en el riñón y termina siendo el calcitriol. Con respecto a las regulaciones de esta 25-hidroxicolesterol, tenemos algunas características. Uno es que ella va a actuar cuando haya bajos niveles de calcio en sangre, ¿no es cierto? O ni bajos niveles de fosfato en sangre. Eso va a ocasionar que esta actividad de la hidrolasa aumente, ¿no es cierto?, las hormonas y que se secrete hormona paratiroidea. ¿Para qué? Para que esa misión de que hay poco calcio en el cuerpo no sea solo trabajo de la vitamina D3, sino principalmente esta hormona, ¿no? Y la D3 le va a servir como guía, ¿no? Ayuda y así. Entonces, funciones de nuestra vitamina D: aumentar la captación intestinal, ¿no es cierto?, de calcio. También lo que puede ocasionar es que haya menor pérdida por la parte de los riñones o que haya una reabsorción ósea, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede cuando no pasa eso, ¿no es cierto? Porque hay bajos niveles de vitamina D, etcétera. Entonces, si hay deficiencia, entonces van a haber una desmineralización de los huesos, raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. En este dibujito podemos ver mucho mejor, ¿no?, lo que yo explico por acá. Cuando hay bajo nivel de calcio, primero van a tratar de activar la PTH, ¿no?, la paratormona. Su segundo general en comando vendría a ser la 1,25 de hidroxicalciferol, que vendría a ser la calcitriol, básicamente, o sea, su fósil activa. Ambas van a trabajar de la mano para poder lograr esto. Una movilización del calcio, ¿no es cierto?, desde el hueso hacia la sangre, porque recuerden que en la sangre hay poco calcio, entonces vamos a sacar del hueso hacia la sangre. A nivel del riñón, lo que va a ocasionar es que se reabsorba más, es decir, cuando de todos los filtros que está habiendo en la orina, ¿no es cierto?, para ya desecharlo, se va a tener en cuenta a que el calcio, ¿no es cierto?, se pueda reabsorber en mayor cantidad. Y con respecto a la expresión renal del calcio se va a disminuir, ¿no? Por otro lado, a nivel de los intestinos, ¿no es cierto?, va a aumentar un poco la absorción de este. Los objetivos que después de que se apliquen este mecanismo, ¿no es cierto?, vendrían a ser que pueda elevarse el nivel de calcio bajo sangre. Y está. Eso sería todo. Estas son algunas cosas que quedaron de la otra vez. Acá hemos hecho como un resumen de los temas. Y voy a dejar de grabar. Sí, terminamos en esos minutos que mencioné. Voy a pasar a hacer postes.